Ahora sí. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema que quedó planteado ya el día de ayer en el marco de las formalidades que debe cumplir la ley. Entonces, esas formalidades obviamente va a derivar del tipo de ley también que se trate en este caso, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que ya la Constitución misma nos está diciendo claramente qué tipos de ley tenemos en la práctica. Y efectivamente nosotros en la práctica tenemos dos tipos de ley, pues, ¿no? Dos tipos de ley, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Efectivamente, la ley orgánica eh, tiene un rango jerárquico superior al de la ley ordinaria. Desde luego que sí. Y precisamente eso es porque eh, estas leyes orgánicas van a regular ciertas situaciones o temas de relevancia total, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver tipos de ley. Efectivamente tenemos la ley orgánica, ¿sí? Y la ley orgánica, por su real complejidad, por su real importancia, va a tener cuatro temas, ¿sí? Cuatro temas. Van a versar sobre cuatro tipos de temas. Un tema que nosotros vamos a ver ahí es la organización, la regulación y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. Entonces tenemos aquí uno, organización del funcionamiento ¿de qué? De instituciones creadas por la Constitución. ¿Qué tipo de instituciones? Por ejemplo, la superintendencia. Superintendencias sería. Las superintendencias es una institución creada por la Constitución, pero la Constitución nos habla de superintendencias en general y sobre todo qué van a hacer generalmente las superintendencias. Las superintendencias generalmente en la Constitución nos va a decir que hacen una especie de control sobre actividades económicas que tienen una incidencia muy fuerte en la sociedad, pues, ¿no? Y complementa una ley orgánica a este concepto genérico. Esa ley orgánica creará una superintendencia específica, una superintendencia que tenga ya nombre y apellido. Por ejemplo, la superintendencia es creada en la Constitución, acordarse ese concepto, pero una ley orgánica puede crear a la superintendencia de bancos, ¿no? O la superintendencia de control del poder del mercado. Entonces, cada una de estas deriva de una ley orgánica. La superintendencia del control del poder del mercado deriva de la ley orgánica del control del poder del mercado. La superintendencia de bancos de la ley orgánica de qué? De instituciones del sistema financiero, etcétera. Entonces, tomen en cuenta que
En esa medida, nosotros sí que tenemos ahí amplitud en el tema de leyes orgánicas. Tenemos aquí otro tema que va a estar ahí presente en cuanto a tema que va a conocer la ley orgánica, porque regula todo lo necesario en materia de derechos y garantías constitucionales. Regula derechos y garantías constitucionales. Toda ley que regule derechos es una ley orgánica. Es una ley orgánica. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que en ese plano cualquier ley que regule un derecho específico es una ley orgánica, ¿sí? Es una ley orgánica. Si hablamos del Código de la Salud que vetó totalmente el presidente, nos vamos a dar cuenta que es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque está regulando el derecho a la salud, ¿sí? Si hablamos de educación, nos vamos a dar cuenta que tenemos varias leyes en materia de educación, pero una particular, la Ley Orgánica de Educación Superior, la que nos regula ya las universidades y el sector de la educación superior. Entonces es ley orgánica, acuérdense. Tenemos por el otro lado otro tema acá y precisamente va a enfocarse con la regulación, eh, regula competencias, las competencias, la organización, ¿de quién? Pues de los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, ¿no? Y los gobiernos autónomos descentralizados, ustedes ya me parece que ya han leído eso, es junta parroquial, es el consejo cantonal, el municipio, el gobierno descentralizado municipal. Tenemos ahí al gobierno provincial, tenemos al metropolitano, tenemos al regional, que todavía, bueno, está en la norma, pero no existe en la práctica. Entonces, en esa medida, los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios, por ejemplo, están regulados en una ley particular, ¿sí? En el famoso COTAD, Código Orgánico de Descentralización, Autonomía, etc. Entonces, tomen en cuenta que en esta medida los gobiernos autónomos descentralizados, en cuanto a su organización, dependen de una ley orgánica. De una ley orgánica. Y por el otro lado, acá, ¿sí? El cuarto tema, todo lo que tenga que ver con el régimen de partidos políticos. Y sistema electoral. Entonces, en esa medida, tomen en cuenta de que de este gran núcleo llamado ley orgánica va a derivarse todo este sistema, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí, si hablamos de los partidos políticos, estamos hablando del Código de la Democracia. Si hablamos
aquí de los GATS estamos hablando del COTAD, ¿sí? Del COTAD. No les pongo el nombre completo, porque el nombre completo es ya es una locura, ¿no? Es una locura. Pero en esa medida, acuérdense que que el COTAD, el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, ¿sí? Eh, Código orgánico, ¿sí? Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Aquí regula garantías, ley de educación superior. Les estoy poniendo ejemplos, ¿no? Ley orgánica de educación superior, ¿sí? Y aquí les pongo, este es largo, ¿no? Ley orgánica del control del poder del mercado. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta de que una misma ley orgánica en un mismo cuerpo normativo, puede existir la regulación de derechos y también puede crear instituciones y organizar su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, en la misma Ley Orgánica de Educación Superior, nosotros regulamos el derecho ¿a qué? A la educación superior, pero paralelamente nosotros estamos creando ya organismos públicos en materia de educación superior, ¿sí? Entonces, eh, como por ejemplo el CES, el Consejo de Educación Superior, ¿sí? Que es el máximo órgano en materia de educación superior. Pero todo eso está armonizado en la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿sí? Entonces, en esa medida, vean ustedes, la ley orgánica tiene una significación, tiene una importancia fundamental, fundamental. Tomen en cuenta que, acordarse, la ley orgánica, la ley orgánica es jerárquicamente superior eh, a a la ley ordinaria, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hasta ahí. Perfecto. La ley orgánica como tal, ¿sí? La ley orgánica como tal, eh, sí que necesita un cierto blindaje dada la temática, ¿no? Y digo blindaje porque estamos hablando de que para la expedición, para la expedición, para ya su tratamiento parlamentario desde el origen, para su reforma e incluso derogatoria, para su derogatoria e interpretación, nosotros vamos a necesitar mayoría absoluta. Mayoría absoluta de la composición de la Asamblea Nacional. Pregunto, ¿cuántos asambleístas tenemos? ¿Quién sabe la respuesta? Ah, pregunto, ¿cuántos Doctor, asambleístas nosotros hemos elegido en este ratito? No. Sí, Gustavo. doctor, Buenos días, doctor. 137. Ya, correcto. Si hablamos de mayoría absoluta, bueno, primero pongamos 137. Esta es la composición. ¿Cuál es la mayoría absoluta de 137? 137 más uno. El 50% más Ah, uno. eso. ¿Cuánto es eso?
Sería eh, ¿Cuánto es eso? Pregunto. No, a ver. Son No 65. me van a decir que se va a aplicar la regla clásica de que los abogados no saben de matemáticas. 69 podría ser. 68 más 1. Entonces 68 más 1. ¿Cuánto? 68 más 1. 68 más 1. Nah. Bueno, sí se ve 69. Ya. Necesitamos una composición de esta índole, pues, ¿no? Eso quiere decir de que para esa sesión legislativa yo necesito que los señores, esos 137, estén ahí presentes, pues, ¿no? En alguna medida. Y voten, ojo, voten la mayoría de ellos por esta ley, o sea, la mayoría absoluta por esta ley, la ley orgánica, pues, ¿no? Entonces, en esa medida notarán ustedes que 69 votos es duro conseguir cuando tenemos una Asamblea Nacional eventualmente fragmentada, ¿no? Entonces 69 votos es una labor muy importante al momento de conseguir votos. Entonces la labor de lobby es importante ahí. La ley orgánica sí que tiene una base constitucional. Entonces nuestra base constitucional es artículo, ¿sí? Vamos a ver el artículo, principalmente el artículo 133 y el 134. Pero quedémonos con el 133. 133 de la Constitución. ¿Falta verdad y lectura? No, eso ya necesito que ustedes lo lean y que nuestra escribana Sofía tome nota del artículo 133. Acuérdense estas posibilidades, ¿no? 2, 3 y 4. Ahora bien, ¿y el resto qué es? El resto de leyes que produce. El resto, o sea, todos aquellos temas que no se puedan insertar en estas 4 posibilidades, ¿sí? Es ley ordinaria. Ley ordinaria. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de leyes? Todas aquellas que no contemplan temas que están acá contemplados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo siguiente. Nuestro inefable Código Civil. Es una ley ordinaria, ¿sí? O nuestro Código de Comercio, ¿sí? Entonces, es una ley ordinaria. Obviamente, al ser una ley ordinaria, no necesita, pues, esta composición, si no estamos en un procedimiento parlamentario que, en todo caso, necesito una mayoría simple, o sea, una simple y cotidiana sesión parlamentaria, asisten el número necesario de asambleístas para funcionar, para dar quórum, ¿sí? Para dar quórum, por ejemplo, ¿con cuánto yo podría dar quórum yéndome al límite, diciendo que han sido vaguísimos? ¿Con cuánto se puede armar una asamblea? O sea, se puede iniciar el pleno legislativo. Se dice, hay quórum. ¿Con cuánto creen? ¿Con cuánto Con creen? la mitad mismo. Con la mitad, igual mitad más uno, los 69 señores, pues, ¿no? Diciendo, pero que han estado ya en extremo vagos, ¿no?
Entonces, yéndonos a los extremos, esos 69 asambleístas que, que inauguran esa sesión parlamentaria, y si es que hay el orden del día, aprobación del Código Civil, me estoy poniendo caótico, ellos podrían hacerlo, ¿no? Con una simple mayoría. Entonces, acordarse, esto es la ley ordinaria. Y obviamente, la propia Constitución ya nos está diciendo de entrada que la ley ordinaria no puede, ¿no? Modificar, modificar, ni prevalecer, ¿sí? ¿Respecto a qué? Sobre una ley orgánica. Sobre una ley orgánica. Entonces, acuérdense, acuérdense. En esta medida, nos encontramos nosotros con estos dos tipos de leyes. Sofía, para la siguiente clase necesito que entonces me traigan ya averiguado cada uno una ley orgánica y una ley ordinaria. Sí, una ley orgánica y una ley ordinaria. ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué es por qué ustedes han encontrado que es ley orgánica y por qué es ley ordinaria? Por favor. ¿Estamos, Sofía? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, en este plano, acuérdense de que nosotros tenemos la libertad para, en alguna medida, proponer a la Asamblea Nacional el trámite parlamentario de un tema específico, pues no. Entonces, tomen en cuenta de que nosotros tenemos la posibilidad de activar la iniciativa normativa. Y sí que nosotros podemos acceder a ello, podemos acceder a esa especie de libertad, pero fundamentalmente quien tiene el monopolio para presentar proyectos de ley sí va a ser el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, él sí que tiene la opción principal, porque acuérdense, quien tiene la iniciativa para presentar proyectos de ley, ¿sí? Proyectos de ley sí que le corresponde a los asambleístas, obviamente es parte de su labor, pues nosotros les estamos eligiendo a los señores precisamente para eso, claro, con el respaldo de una bancada legislativa o por el otro lado, con al menos 5 de los miembros, o sea, de 5 asambleístas, entonces van 5 y presentan un proyecto de ley, de acuerdo. Sí, el presidente de la República, como digo, él siempre es como que acapara gran parte de esa iniciativa, obviamente por las funciones que él posee. También tienen iniciativa para presentar proyectos de ley otras instituciones públicas, como por ejemplo la Corte Constitucional, puede presentar la Contraloría General del Estado, de hecho está ya maquinando la Contraloría desde ya, la presentación de una nueva ley de la Contraloría General del Estado, ¿sí? Puede presentar la Defensoría del Pueblo, etcétera. Nosotros sí que podemos presentar proyectos de ley, siempre y cuando los que están ahí respaldando el proyecto de ley estén en goce de los derechos políticos, pues no. Por el un lado y por el otro, si pertenecemos a una organización social, obviamente esa organización social debe debe respaldar como tal ese proyecto de ley. Y sí que ese respaldo tiene que estar, ustedes saben, con ese mecanismo de la firma, que ya me parece un poco anacrónico, pero bueno, eso está así, de al menos el
el 0.25 del último padrón electoral, ¿sí? Del último padrón electoral nacional. Entonces, efectivamente, es un fuerte número de adherentes los que van a respaldar eso, pues. Y tienen que estar con sus firmas. Pero también hay la iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, ojo, que la participación ciudadana puede activar la iniciativa legislativa. Al final, en ambos tipos de ley, yo necesito cumplir el procedimiento parlamentario para tramitar en el seno de la Asamblea Nacional. Les voy a guardar este cuadrito para abrir otro. Si me confirman que estamos en blanco. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Acuérdense entonces, tenemos eso preliminarmente. Luego de eso, tenemos nosotros que someternos al procedimiento parlamentario, ¿sí? Al procedimiento parlamentario de formación de leyes. Un procedimiento parlamentario que al final es el mismo para leyes orgánicas, leyes ordinarias y aquellas que derivan de la materia urgente en materia económica, valga la redundancia. Obviamente, cuando hablamos de la urgencia en materia económica, los tiempos son muy estrechos, pero las etapas del procedimiento parlamentario van a ser las mismas. Muy estrecho porque todo lo que vamos a explicar se tiene que hacer en 30 días, ¿sí? En 30 días. Y la diferenciación con la ley orgánica y la ley ordinaria es el mismo procedimiento, pero al final la votación es diferente. Acordarse, la votación es diferente. ¿Cómo iniciamos este proceso? Este largo y tortuoso camino. Iniciamos, digamos que sea quien sea el que activa la iniciativa normativa, se acerca a la asamblea y presenta el proyecto de ley. Entonces vamos a poner ahí presentación del proyecto de ley. Esa presentación del proyecto de ley obviamente va a estar dirigido al presidente de la asamblea. Dirigido al presidente de la asamblea. El presidente de la asamblea obviamente conocerá, recibirá el proyecto de ley, ¿sí? Recibirá el proyecto de ley. Y como el presidente de la asamblea también es presidente del Consejo de Administración Legislativa, convocará al Consejo de Administración Legislativa para conocer este borrador de proyecto de ley, ¿no? Presidente convoca al Consejo de Administración Legislativa, ¿sí? Convoca. El Consejo de Administración Legislativa es un órgano intermedio que se encarga, entre otras cosas, de conocer los proyectos de ley, esos borradores, calificar su idoneidad y decidir a qué comisión va a ser destinada. Entonces convoca al CAL para calificar el proyecto de ley.
Entonces, con esa calificación se va a decir muy bien, esta materia es materia tributaria. Esta materia es de reforma de la justicia. Esta materia es tema de salud. Esta materia es tema de educación. Este tema es materia tributaria, etc. Califica el proyecto de ley. En el momento de la calificación, obviamente, va a hacer un análisis muy importante, porque estamos nosotros aquí hablando de que los proyectos de ley tienen una particularidad, porque solamente recogen, una ley tiene que ser compuesta por una sola materia, acuérdense, ¿sí? Una sola materia. Una sola materia. Una sola materia. Eso hace ese análisis precisamente el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, y califica, ¿sí? Y califica. Con la calificación, obviamente, se notifica una resolución, notifica el secretario del CAL, secretario del CAL, que es el mismo secretario general de la Asamblea Nacional, el mismo secretario del Pleno. Entonces, el mismo que actúa, ¿sí? Notifica ¿a quién? A la comisión. A la comisión parlamentaria correspondiente, ¿sí? A la comisión. Entonces, acuérdense que nuestra Asamblea Nacional tiene varias comisiones. Cada una de ellas, obviamente, y ustedes van a darse cuenta, están compuestas por asambleístas, hay comisiones permanentes, hay comisiones ocasionales, etc. Pero todas ellas están compuestas por asambleístas. En cada comisión hay un presidente de comisión y un vicepresidente de comisión. Hay asesores en las comisiones. Es un pequeño pleno al interior de cada comisión, acuérdense. También hay un secretario de comisión que se encarga de el procedimiento parlamentario en las sesiones de la comisión, etc. Notifica al secretario del CAL, al secretario de la comisión, perdón, con la resolución del CAL. Esa resolución va a decir, señores, ustedes van a recibir este proyecto de ley para su tratamiento parlamentario, tomando en cuenta que ha sido calificado ese proyecto de ley y consideramos de que la materia que contiene ese proyecto de ley, usted puede tramitarlo. Entonces, le pone ya en conocimiento. No se puede excusar, ¿no? No se puede excusar, tiene que asumirlo. Está notificado. En ese preciso momento inicia el procedimiento de trámite, ¿no? De trámite. ¿En dónde? En comisión. En la comisión. ¿Sí? En la comisión. Entonces, con esto, vamos a hacer 2. Con esto, la comisión conoce, ¿sí? Conoce el proyecto de ley, y el presidente de comisión notifica ¿a quiénes? A los asambleístas. A los asambleístas que forman parte de la comisión. Obviamente les mandan a sus correos electrónicos y se les dice, honorables asambleístas, el presidente de la Asamblea Nacional ha presidido la sesión número tal del Consejo de Administración Legislativa y ha sesionado y resuelto que sea la comisión
de Salud de la Asamblea Nacional la que debe conocer el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico de la Salud, el cual le adjuntamos para su conocimiento, su estudio y tratamiento. Punto. Estamos nosotros remitiendo a los asambleístas. Con eso, el presidente de comisión ya elabora un cronograma. ¿Un cronograma de qué? Pues de tratamiento del proyecto de ley. Ese cronograma va a fijar las actividades que se van a tener que realizar para, obviamente, llegar a darle trámite pues, a ese proyecto como tal. Entonces, nosotros vamos a notar de que normalmente en los plenos de las comisiones se suele hacer la socialización de ese proyecto de ley y se empieza a invitar a todos los agentes públicos o privados que de manera directa están vinculados con ese tema. Si hablamos del tema de salud, de una reforma al Código Orgánico de la Salud, el presidente de la comisión empezará a invitar a colegios de médicos, empezará a invitar a representantes de ciertas instituciones de salud relevantes a nivel nacional como Solca, de hospitales privados, etcétera, ministro de salud, etcétera, ¿no? Entonces aquí se da una socialización. ¿Una socialización para qué? Para que todos los actores involucrados remitan observaciones. Sí, remitan observaciones. Entonces, con esas observaciones que se remiten a el pleno de la comisión, el presidente de la comisión va a decir muy bien, vamos a armar ya nuestro, nuestro propio, nuestro propio proyecto borrador inicial, ¿sí? Entonces aquí nace el borrador, el primer borrador. Un primer borrador que incluye el proyecto original más todas esas observaciones o aportes que los actores involucrados han remitido. Se hace una gran matriz, una enorme matriz, en donde se va diciendo esto es pertinente, esto no y por qué. Se va uniendo. Y tenemos ya un primer borrador. Con ese primer borrador, el presidente de comisión convoca a la primera sesión de comisión. En esa primera sesión de comisión, que pueden ser varias sesiones, pues no, o sea, varias reuniones, ¿no? Pero ahí, en esa primera sesión, los asambleístas llevan aportes, porque como ya se les notificó con el proyecto de ley, ellos ya pueden llevar aportes u observaciones. Y obviamente esa convocatoria a la primera sesión tiene que estar adjuntado el primer borrador que elaboró pues el presidente de comisión, pues obvio, pues no para su estudio, para el estudio de los asambleístas. Los asambleístas llegan, unos sí, otros no, con propuestas coherentes y otras tantas descabelladas como siempre, ¿no? Entonces se propondrá en la comisión esas observaciones y esos aportes se los dejará en la secretaría de la comisión. ¿Qué nace de esta primera sesión de comisión? ¿Qué va a nacer? Pues nace
nace el borrador. O sea, ya cuando está sintetizado y está bien armadito, entonces nace el primer borrador, del proyecto de ley, Ese primer borrador se lo somete a votación en la comisión, ¿sí? En la comisión. Tenemos la misma lógica, ¿no? Tenemos la misma lógica de que se suele aprobar con la mayoría, obviamente, la mayoría absoluta, si es que es una ley orgánica, es una mayoría absoluta de los miembros de la comisión. Depende de cuántos miembros estén compuestos en ese momento, pero es la mayoría absoluta de los miembros de la comisión. Con esa votación favorable, pasamos al pleno de la asamblea. Entonces acá, vamos a ponerle así, nos vamos al pleno de la Asamblea Nacional. Sesión de pleno. La sesión del pleno número 1. Y en la sesión del pleno, ahí sí, se pone en conocimiento de todos los asambleístas este primer borrador aprobado en la comisión legislativa. Obviamente a la sesión del pleno, el secretario del pleno de la Asamblea Nacional convocará a los asambleístas adjuntando este borrador, ¿sí? Para que el día y hora señalada, para que vayan al pleno, vayan llevando más observaciones, vean ustedes, más observaciones. Entonces en el pleno los asambleístas presentan más aportes, más aportes, más aportes. En esa sesión se aprueba, ¿sí? Se aprueba como tal el proyecto de ley. Igual, siguiendo la misma, siguiendo la misma lógica, pues no sea mayoría absoluta o mayoría simple, ¿no? Si es orgánica, pues no. Se aprueba. Con la aprobación, el presidente de comisión, el presidente de comisión, elabora otro borrador, incorporando todas esas aportaciones. Elabora un borrador que recoge todas estas aportaciones que se generaron en la primera sesión del pleno. Elabora borrador que recoge aportes de la primera sesión del pleno. Aportes, ¿no? Entonces con eso elabora ese nuevo borrador, se socializa nuevamente, se llama a los actores involucrados para que vean cómo ha evolucionado el primer borrador y cómo ha sido nutrido con aportes de asambleístas de la comisión y también de asambleístas del pleno de la Asamblea Nacional. Socializa, ¿no? Socializa. En ese proceso de socialización se pueden presentar más aportes. O sea, es una locura, ¿no? Más aportes. Y aquí es viva las matrices, ¿no? Viva la matriz. Y aquí hay más aportes. Se pueden incluir
Hay todavía tiempo. Se incluye a ese proyecto de ley. Una vez consolidado eso, el presidente convoca a segunda sesión de la comisión. ¿Sí? Segunda sesión de comisión. Igual, notificamos a los asambleístas con el borrador de proyecto de ley que ya incluye, ¿sí? Que ya incluye, ojo, incluye aportes del primer debate, más aportes de actores, ¿sí? Entonces nosotros estamos ya notificando con un proyecto de ley más o menos ya tratado, pues no. Y aquí los asambleístas tienen la opción de incluir más aportes. Asambleístas pueden incluir más aportes. ¿Sí? Más aportes. Entonces acá se da ya algo interesante porque aquí es la etapa de segunda sesión de comisión. Segunda sesión de comisión, ¿no? En esa segunda sesión de comisión ya se aprueba el borrador del proyecto de ley para segundo debate en el pleno, ¿sí? Entonces nosotros con el producto de esta sesión de comisión pasamos a la segunda sesión del pleno de la asamblea. Segunda sesión del pleno de la asamblea. En esa segunda sesión del pleno de la asamblea se pueden hacer más aportes por parte de los asambleístas sobre ese borrador del proyecto de ley. Claro que sí. Vean ustedes. Claro que sí. Aquí puede darse más aportes. Más aportes. Pero esos aportes se incluyen en ese momento. O sea, ya no hay chance para estar sistematizando. No, no, no. Se incluye ese momento. Aportes, pongamos en ese momento. Porque en esa sesión o sesiones, depende cuánto vaya a durar, pues no, el tratamiento legislativo. No es de que en una sola sesión legislativa ya se aprobó el código. No, no, cuidado. Porque el código tiene muchas composiciones, ¿no? Y puede ser de que se necesiten varias sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer todo el código. Ojo, sí, ojo. Entonces yo estoy solamente refiriéndome a la actividad sesión, ¿no? Sí, porque si no, no avanzaría el tiempo. Pero en esa segunda sesión o conjunto de sesiones, acuérdense, se van generando aportes, pero en ese preciso momento donde están hablando los asambleístas, se incluye ahí algún artículo o se elimina uno o unos y ahí se aprueba. Se aprueba. Con la aprobación nosotros remitimos el proyecto de ley a la Presidencia de la República. A la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para su conformidad, pues, ¿no? Para que pueda ser activado su poder de veto, ¿sí? Su veto parcial o su veto total, ojo, o su veto total. Entonces, acuérdense, nuevamente, acuérdense que las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional pueden ser una o varias sesiones,
¿sí? Depende de cómo esté organizada la agenda legislativa. Entonces, por eso toma mucho tiempo, vean ustedes. Yo les estoy tratando de sintetizar todos los acontecimientos fundamentales, ¿sí? Fundamentales. En esa medida, la presidencia de la Asamblea, acuérdense, va a activar el veto parcial o el veto total, sea cual sea. Veto total, ya vamos a ver la siguiente clase, que a nosotros nos impide, a nosotros como asamblea me estoy refiriendo, nos impide volver a tratar ese mismo tema un año. Si un año duerme el sueño de los justos, ¿no? El veto parcial lo que hace es que el presidente de la República, en su labor de colegislador, hace más aportes. Vean ustedes. O sea, es una locura. Hace más aportes al proyecto de ley. Corrige algunas cosas, puede perfeccionar, pero no puede incorporar, ojo, no puede incorporar temas que no hayan sido tratados o abordados en el proyecto de ley original. Cuidado, eso no se puede hacer. Entonces el presidente corrige algunas cosas, objeta tal o cual artículo, etcétera. Y eso remite a la Asamblea Nacional. Remite para que la Asamblea conozca o se allane. Entonces el conocimiento es en sesión del Pleno. Obviamente tiene que pasar primero por la comisión especializada, ¿no? Y esa comisión especializada va a decir, sí, sí, todas las aportaciones del presidente están bien, o no. Unas sí y otras no. Estas sí, estas no. Recoge todo eso esa comisión especializada y remite al Pleno de la Asamblea. Y el Pleno aprueba nuevamente en unas sesiones. O sesión. Si es que eso no lo hace en 30 días, la Asamblea Nacional se entiende que se allanó, o sea, se quedó calladita. Y todos los aportes del presidente son valederos, ¿sí? Vean ustedes que este procedimiento parlamentario, que demora mucho tiempo, o sea, no hay un tiempo específico para que se demore un proyecto de ley, porque normalmente los asambleístas tratan de jugárselas con el tema de la socialización, de varias sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va ampliando, 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 pero dense cuenta de que todo este procedimiento parlamentario de formación tiene que sintetizarse en 30 días para un proyecto económico urgente. O sea, todo esto tiene que hacerse en 30 días. Cuando el presidente manda un proyecto de ley con el carácter económico urgente, en 30 días. Lo cual es bien difícil, pero no imposible. Entonces los asambleístas están ahí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Pero muchas veces lo pueden, otras veces no. 30 días, ojo. Si es que en 30 días no se agota todo el procedimiento parlamentario, la ley entra en vigencia tal cual fue presentado por el presidente de la República, por el Ministerio de la Ley, así se lo dice, ¿no? Por el Ministerio de la Ley. O sea, es una especie de silencio legislativo, pues no, es un silencio legislativo, en el sentido de que si en 30 días no contestan o no hace nada la Asamblea, se entiende que mi propuesta ha sido aceptada, tal cual yo la presenté, tal cual, así purito. Entonces ahí sí la cosa cambia. ¿Alguna pregunta? He tratado un poco de sintetizarles ahí un tanto caótico, pero creo que la idea está ahí, ¿no? Bien, jóvenes. La ley entonces debe cumplir con esta formalidad, que es de fondo, ojo, que es de fondo. Es una exigencia fundamental. Agotar
el procedimiento de formación de la ley, que eso es clave. Si la ley no ha sido pues formada desde esa manera, una ley que no tendría una base, un sustento formal. La siguiente clase vamos a ver qué pasa una vez que la Asamblea Nacional ya aprueba el veto del presidente y dice muy bien, está de acuerdo a estas observaciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la ley? Porque ahí vamos a ver que hay un efecto importante, hay un efecto muy importante, porque de ahí empieza la ley ya a salir del cascarón y podría decirse que está próxima a generar efectos generalmente obligatorios para todos. Entonces empiezan ya esas condiciones del manda, prohíbe o permite a estar listas porque próximamente van a estar puestas en escena, ¿no? Están cerquita de ser publicadas en el registro oficial. Y vamos a ver eso. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Perfecto. Yo, doctor, Sí, Daniel. disculpe, ¿me puede repetir qué era COTAD, la organización que regula las competencias? COTAD, lo que vimos en la Código, anterior ley orgánica. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Por eso es doble O, ¿no? Por Código Orgánico y de Organización. Gracias. Ya. Bien, jóvenes.